Bienvenidos a la Cátedra Gerencia de Proyectos. En esta oportunidad vamos a analizar la unidad número 10 referente a la gestión del cronograma. La gestión del cronograma se desarrolla en los grupos de procesos de planificación donde se van a ejecutar los procesos de planificar el cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos y desarrollar el cronograma. Estos procesos se van a desarrollar con los grupos de procesos de planificación, mientras que en el grupo de procesos de control vamos a controlar el cronograma. De esta manera se disgrega o se desarrolla la gestión del cronograma a través de los grupos de procesos de planificación y control. El cronograma del proyecto presenta toda la secuencia lógica y los pasos a seguir para entregar los resultados. Es la guía, la referencia que vamos a usar a través de la ejecución del proyecto a los fines de poder determinar los pasos a seguir por cada una de las actividades y sus disgregaciones y entregar los resultados a cada quien que le corresponda, las actividades primarias, las actividades complementarias, las actividades finales. El cronograma del proyecto es más que la suma de los tiempos de las actividades de un proyecto. Es la herramienta que el director del proyecto va a usar junto con su equipo con más frecuencia a lo largo de la ejecución del proyecto, no solo para controlar el avance del proyecto, sino también para realizar el análisis y los ajustes donde sea necesario, donde sea correspondiente. La gestión del cronograma en sí, entonces, del proyecto incluye, por supuesto, los procesos que se requieren para administrar la finalización del proyecto a tiempo, por supuesto, bajo la premisa del cumplimiento de los objetivos principales del proyecto. Planificar el cronograma o el proceso de planificar el cronograma implica considerar los temas relacionados con la gestión de cambios, porque de alguna manera es ineludible, es inevitable que se sucedan cambios a lo largo de la ejecución del proyecto. Entonces estos cambios hay que gestionarlos. Por lo tanto, gestionar las contingencias y los cambios solicitados en el cronograma nos va a permitir también actualizar esos cambios de alguna manera. Las contingencias son aquellas que se van a dar en función a los riesgos o a la matriz de riesgo en caso de que se materialice algún riesgo, paralelo a los riesgos que seguramente están considerados los precios, las cantidades, la forma de despacho. Todas estas contingencias va a incidir de alguna manera que se hagan algunos ajustes en el tiempo, algunos cambios también referentes en caso del proceso del mejoramiento continuo, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces para empezar a planificar el cronograma? El acta de constitución básicamente y la estructura de desglose de trabajos que se hace en algunos procesos de planificación e inicio de planificación. Además, por otra parte, ¿qué herramientas vamos a utilizar para poder planificar? Bueno, por supuesto, los juicios de expertos, las técnicas analíticas y reuniones a fin de conjugar las opiniones, las experiencias, las documentaciones requeridas y poder entonces definir los tiempos, las métricas de duración de tiempo de las actividades, que es básicamente lo que se mide dentro del contenido del cronograma. ¿Qué vamos a obtener al final del proceso? Por supuesto, el plan de gestión del cronograma, que nos va a servir como referencia, como ya hemos dicho, en función de medir los avances y las variaciones que sucedan a lo largo de la ejecución o la vida útil del proyecto. Gestionar el cronograma implica entonces respuestas por escritos a las siguientes preguntas. ¿Por qué por escrito? Porque es un compromiso, es una formalidad de establecer que lo que se va a hacer con los recursos y con las limitaciones que amerite cada caso en particular. ¿Qué herramientas se van a utilizar? ¿Cuáles son las herramientas para establecer el manejo del cronograma? ¿Qué software, qué equipo, qué metodología la vamos a utilizar? El diagrama de Gantt o cualquier otra herramienta importante dentro del desarrollo y visualización y actualización y valoración de todos los procesos que se ejecuten a lo largo del desarrollo del proyecto. Por otra parte, es importante
tener la respuesta a cuál será el nivel de precisión de las estimaciones de tiempo. Las estimaciones de tiempos a veces pueden ser diarias, semanales, mensuales, bimestrales, ¿ok? Trimestrales, dependiendo de la complejidad y dependiendo del plazo que se establezca para las distintas actividades que conforman la ejecución absoluta o total del proyecto. ¿Cómo se va a estimar la reserva para contingencia? Una vez que establezcamos la planificación de los costos, la planificación de los riesgos, la planificación de la calidad, que nos va a exigir niveles de cuantificación de manejo de recursos, las reservas para contingencia nos va a servir para atender cualquier contingencia, como así lo dice, cualquier variación que se suceda, cualquier dilatación que se presente. Entonces tenemos que estar claro cuál es la forma de estimarlo, en función de qué lo vamos a, cuál es la base del cálculo, por decirlo así. ¿Cómo y cuándo se actualizará la línea del tiempo? ¿De qué manera vamos a poder nosotros visualizar cuáles son las desviaciones de los tiempos que se establezcan en el proceso de la planificación y entonces a qué momento vamos a poder hacer los ajustes correspondientes? Por supuesto, tratando siempre de estar dentro de los márgenes de tolerancia que se establezcan al principio en el proceso de la planificación general del proyecto, ¿no? ¿Cuál será el nivel de la tolerancia de los desvíos del cronograma? O sea, ¿cuál es la tolerancia que estamos estableciendo? ¿En qué medida lo vamos a referenciar en tiempo, en porcentaje, referente a lo que se está ejecutando o planificando? Una variación relativa, una variación absoluta. Recordemos que toda dilatación del proceso del cronograma implica costos de recursos, costos financieros, costos de oportunidad, ¿no? ¿Qué reglas se van a utilizar para definir el porcentaje de avance de una actividad? ¿Cuál es la metodología que vamos a aplicar para poder visualizar claramente entre todos los stakeholders los porcentajes de avance que se establecen a través de las distintas metodologías disponibles? ¿Cuáles son las cuentas control de la EDT para gestionar los avances? Entonces vemos cómo se clasificó dentro de la estructura de desgloses de trabajo las cuentas control, que son las que van a administrar o van a medir la ejecución de las actividades con sus correspondientes paquetes de trabajo. ¿Qué metodologías y fórmulas se utilizarán para reportar los avances? Y por último, ¿cómo y cuándo se presentarán los informes de avances del proyecto? ¿De qué manera se va a presentar? Fíjense que aquí en forma general tenemos casi todas las áreas de gestiones involucradas a través del cronograma, hilvanadas a través del cronograma, porque se manejan con herramientas, niveles de riesgo, niveles de costos, niveles de tolerancia, niveles de efectividad, niveles de comunicación, niveles de completación, toda esta serie de tópicos interesantes, importantes conocer para poderlos gestionar a través del cronograma, se están conjugando en un área que es la planificación propia del cronograma, ¿no? Entonces, todo es una forma como una alimentación al área el acta de constitución, ¿no? La estructura de desglose del trabajo a través de la medición de los riesgos. Todas esas cuantificaciones, todas esas planificaciones se van a plasmar en el papel para ver cómo se van a comportar y qué de manera vamos a poder nosotros controlarla. Por supuesto, el cronograma necesita, aparte de la estructura de desglose del trabajo y el acta de constitución del proyecto, información adicional para planificar el cronograma. Y una importante información que requerimos, como lo habíamos dicho hace ratico, dentro de todas las áreas de gestión, es el presupuesto detallado que viene de la gestión de costos, de la planificación de costos. Así también la matriz de riesgos que proviene de la gestión o la planificación de la gestión de los riesgos. El plan de adquisiciones también tiene su planificación para poder conocer a fondo o conocer con muchísima precisión los lineamientos y los procedimientos para hacer las adquisiciones distintas de materiales y recursos necesarios, incluyendo recursos humanos, por supuesto, sin parar, porque el recurso humano es un proceso de adquisición, ¿no? El plan de comunicaciones también es interesante para saber cómo vamos a informar
todos los desarrollos y el avance y la evolución del proyecto a los distintos stakeholders, que dependiendo de la calidad del stakeholder seguramente va a tener un nivel de información muy particular. Por supuesto, toda esta información adicional nos va a permitir a nosotros de alguna manera realizar los ajustes y cambios en el cronograma, que sencillamente nos va a dar entonces esa holgura, esa flexibilización que nos permitiría entonces manejarnos dentro de la tolerancia máxima y mínima que se va a exigir desde un principio. Por supuesto, el proceso de la creación del cronograma no es lineal, es totalmente iterativo. Iterativo significa que tenemos que estar revisando cíclicamente cada uno de los procesos, las actividades, la ejecución de la tarea, para poder ir ajustando y tratando de que las desviaciones no sean muy amplias o muy significantes, ¿no? A medida de que se crea el cronograma, por supuesto, el director del proyecto y su equipo van a comprender mejor las relaciones que existen en las dependencias y la duración total del proyecto. O sea, vamos a visualizar en un mapa todos los días, básicamente, o prácticamente todos los días, cómo es la evolución de los mismos, qué está pasando con las dependencias y las relaciones y cómo se está consumiendo el tiempo de la ejecución del proyecto. Por supuesto, todo ello nos va a permitir analizar la información para optimizar el uso de los recursos y cumplir con las metas dentro de los plazos previstos. En el proceso para el desarrollo del cronograma vamos a requerir algunos insumos para su elaboración. Entonces, el cronograma implica unos insumos muy particulares para su elaboración, y dentro de esos insumos tenemos entonces como suministro el financiador o patrocinante, la organización como tal que se encarga de la ejecución y desarrollo y puesta en marcha del proyecto, y todos los distintos stakeholders que están relacionados directamente con el proyecto. Dentro de las entradas que vamos a procesar son las estructuras de desgloses de trabajo, que nos da información disgregada de cada una de las actividades en que se divide el proyecto, las restricciones para la cual está enmarcado en la ejecución del proyecto, las dependencias externas, cuáles son las dependencias de proveedores, de proyectos paralelos, entre otras cosas, los calendarios de los recursos, de qué manera se van a ir materializando los aportes, las evaluaciones de las distintas fases del proyecto, y por supuesto los documentos de aprobación que básicamente son lo encabeza básicamente el acta de constitución y el enunciado del alcance del proyecto. Recuerden que el documento del acta de constitución es el documento que le da el poder, que le da la autoridad suficiente al director del proyecto de iniciar y ejecutar todas las variables que correspondan, o todas las variables que inciden dentro del desarrollo del proyecto. ¿Qué técnica vamos a utilizar para entonces elaborar el cronograma? La estimación de tiempos, la secuencia de actividades, el diagrama de red, la ruta crítica, el diagrama de Gantt y el proceso o la mecánica de optimización. La salida de todo esto que vamos a obtener va a ser el cronograma del proyecto, y los usuarios que van a secuenciar su desarrollo, su gerencia, la gerencia adecuada, la conducción de esto, la manipulación, el control del timón, va a ser el director del proyecto y su equipo, los stakeholders, los contratistas y por supuesto los propios patrocinantes o propietarios del proyecto. El proceso para el desarrollo del cronograma va a tener como entrada, como habíamos dicho inicialmente, entonces la estructura de desglose del trabajo. Como todos sabemos, la estructura de desglose de trabajo organiza y define el alcance total del proyecto, porque ahí se desglosan las actividades y su disgregación en forma de cascada de cada uno de los paquetes de trabajo que la conforman. Recuerden que las actividades que no están incluidas dentro de la estructura de desglose del trabajo quedan fuera del alcance del proyecto y no se deben considerar bajo ninguna circunstancia. En el caso de que esto suceda, entonces hay que parar y decir, bueno, vamos a revisar el acta de constitución, el acta de requisitos, el alcance del proyecto, y evaluar todos los tiempos y todos los costos y todos los riesgos que implica una modificación que nos obligue
a modificar el enunciado, la estructura de glosas del trabajo a través de incorporación de nuevas actividades, nuevas tareas o nuevos procesos. También tenemos como entradas las restricciones propias del proyecto, que son factores que limitan las opciones del equipo del proyecto, las restricciones presupuestarias, las restricciones de recursos, las restricciones del tiempo, ¿ok? Las restricciones del costo. O sea, hay cosas que hay que manejarlas, ¿no? O sea, las restricciones de la calidad tiene una restricción. Esto es medido bajo un parámetro que no debe salirse, ¿no? Las dependencias, que pueden ser obligatorias, discrecionales o externas, es decir, que estén vinculadas con otros proyectos. Y por último, los calendarios de los recursos, que no es más que la disponibilidad para el uso de los recursos del proyecto, que es la manera de cómo vamos a disponer nosotros de las distintas evaluaciones, amortizaciones o aportes que correspondan a la exigencia de la ejecución del proyecto. Dentro del proceso del desarrollo del cronograma vamos a tener como salida una primera salida que se refiere a la estimación del tiempo. Y esto corresponde entonces a los juicios de expertos, que no es más que la técnica muy útil para aquellas actividades en las que el equipo tiene bastante experiencia en proyectos similares. Y entonces estos profesionales, estas personas que están involucradas con proyectos anteriores, que han tenido mucha experiencia en ejecución de proyectos similares, pueden aportar ideas valiosísimas para poder entonces suavizar la curva desagradable de contingencia, ¿no? O de sorpresas. También tenemos la estimación análoga, que es una salida del desarrollo del cronograma que se utiliza como parámetros de un proyecto anterior. En cuanto a duración, presupuesto y complejidad, no es muy recomendable porque quizás dependiendo de la situación de variación de precios inflacionaria de determinado país, seguramente nos puede traer datos erróneos. Pues es muy económica, pero no es la más recomendable. Pero se puede revisar experiencia, más no casarse con los resultados que pueden arrojar determinado proceso o determinada actividad. La estimación paramétrica, que se utiliza sencillamente una relación entre datos históricos y variables y otras variables para calcular una estimación de parámetros como costos, presupuestos y duración. Otra salida es la secuencia lógica de las actividades. El primer paso para crear el cronograma consiste en determinar la secuencia lógica de las actividades. No podemos, por ejemplo, montar las puertas si no tenemos el marco de la puerta, y no podemos montar el marco si no tenemos la pared. Es decir, que hay una secuencia lógica: primero la pared, luego el marco, luego la puerta. Entonces en ese ejemplo podemos nosotros ver que se tiene que razonar lógicamente la secuencia de las actividades, de todas las actividades. Y eso lo hacen los expertos de cada área. Pues las áreas hay actividades como muy específicas: tecnología, ensamblaje, manufactura, etcétera, ¿no? Que corresponde que cada quien va a dar su opinión cómo es la secuencia de. Por supuesto, esta secuencia deben ordenarse con exactitud, ya que constituye el soporte de un proyecto que sea realista y alcanzable. Nosotros no podemos poner la puerta si no existe la pared. Entonces, ya la pared no implica no poder poner la puerta, ¿no? O no podemos montar la carrocería de un automóvil si no tenemos el chasis o el compacto ya diseñado como tal. La secuencia también determina las dependencias entre las actividades. Las dependencias es muy interesante, ¿no? Que depende una cosa de otra, si puedo comenzar o terminar dependiendo de otra actividad. Y existen tres tipos de dependencia entre las distintas actividades que se puedan dividir un proyecto. La primera son las dependencias obligatorias. Son inherentes a la naturaleza del trabajo que se ejecuta, como el ejemplo que dimos hace rato. Para colocar la puerta tenemos que tener el marco y la pared. Entonces es obligatorio hacer la pared para poner el marco y luego colocar la puerta, ¿no? Las dependencias discrecionales, que sencillamente son definidas por el equipo del proyecto. Y aquí podemos considerar como ejemplo aquellas actividades que son independientes, pueden trabajarse en forma paralela. No van a considerarse de que una depende de la otra, sino que yo puedo decidir desarrollar la actividad primero que la B y la C primero que la A y la B, porque no va a haber ningún solapamiento, no va a haber ninguna
cuello de botella para que alguna de las actividades se desarrolle. Entonces lo decide el equipo del proyecto, la experiencia de la necesidad, quizás a veces los manejos de los tiempos y quizás los costos y los recursos disponibles. Y por último, las dependencias externas, que implican una relación entre las actividades del proyecto con las de otros proyectos, y ahí sí vemos cómo nosotros dependemos de que el proyecto que está externo a nuestro proyecto, esperemos que dé resultados para nosotros poder avanzar, ¿no? Entonces tenemos que medir ese matrimonio, ¿no? Esa hilación que puede existir entre una y otra dependencia externa. Es muy importante identificar las actividades con múltiples dependencias, porque las actividades todas se hacen por sí solas, ¿no? Hay actividades que se inicia y termina y no importa las demás, es totalmente independiente, pero seguramente en el final o en algún momento va a tener que ser complemento de otra para poder ensamblar. Entonces hay que identificar las actividades con múltiples dependencias. Un proceso para identificar la dependencia de las actividades es el diagrama de precedencia. El diagrama de precedencia es sencillamente una técnica para crear un diagrama de red del proyecto. Un diagrama de red del proyecto es un diagrama lineal que representa las actividades que se conectan a través de la gráfica de flecha para mostrar las dependencias. Aquí podemos ver que la actividad depende de C y B para que se conjugue una actividad D, y D conjuga dos actividades E y F para que se conjugue un producto final o un resultado final que es G. Entonces esa es la secuencia que hay. No hay sino sencillamente proceso lineal de actividades. Por otra parte tenemos el diagrama de red, y el diagrama de red es un poco más interesante, porque el diagrama de red nos va a permitir de una manera visualizar las dependencias de las actividades y calcular, que ahí es donde viene su gran importancia, la duración total del proyecto. Entonces, desde un inicio a un fin, vamos nosotros a conocer cada una de las actividades en que está dividido este proceso y los tiempos que se consume la materialización o la ejecución o la completación de cada una de las actividades y su referida dependencia. Entonces, aquí vamos a medir tiempo, y el tiempo es la variable una de las variables más importantes, una de las restricciones más importantes, una variable con restricciones que conforma el proyecto, ¿no? La clasificación de los diagramas de red viene de la siguiente manera. Hay un diagrama de red que conocemos como final a inicio. Aquí tenemos que el inicio de la actividad sucesora, que es la actividad B, depende de la finalización de la actividad predecesora. Entonces no puede iniciar B si no termina A. Entonces aquí hay una dependencia muy compacta, ¿no? O sea, yo no inicio hasta que tú no termines. Hay otro proceso que se llama final a final, que implica la finalización de la actividad sucesora. La finalización de B depende de la finalización de la actividad predecesora, o sea, la actividad A. O sea, ella no puede terminar, B no puede terminar hasta que no termine A. Hay otro también proceso que se llama inicio a inicio, que implica que el inicio de la actividad sucesora, es decir, el inicio de la actividad B, depende del inicio de la actividad predecesora, en este caso de la actividad A. O sea, no puedes iniciar B si no se inicia A. Es como que se arrancaran los dos a la vez y se encontraran en un punto común o un punto de distribución, ¿no? Y hay otro proceso de diagrama, otra clasificación de diagrama de red, que se llama inicio a fin, que implica que la finalización de la actividad sucesora, es decir, la finalización de B, depende del inicio de la actividad predecesora de la actividad A. Es decir, no puede finalizar B si A no comienza. Entonces es interesante porque estas cuatro combinaciones se presentan en casi todas las posibles combinaciones que generan las distintas actividades que se relacionan dentro de la ejecución del proyecto. Hay un concepto muy importante que debemos considerar, que es la ruta crítica, ¿no? Una vez que el equipo de proyecto ha terminado con la diagramación de la red de actividades, es decir, que hayamos determinado el proceso del diagrama de red y la precisión de cada una de las dependencias o los tipos de dependencias que hay entre todas las actividades que conforman el proyecto, vamos a tener entonces la necesidad de identificar o de determinar cuáles de las distintas rutas que conforman los procesos es la ruta más crítica, ¿no?
Y la ruta crítica se define como aquella que va desde el inicio al final del proyecto y que toma más tiempo en comparación con las otras rutas. Aquí tenemos un diagrama, por ejemplo, en la ruta de la ruta superior, la ruta más oscura, el color más oscuro acá, se considera como ruta crítica. La ruta crítica no tiene espacios u holgura de tiempo entre las actividades, lo que significa que cualquier demora en alguna de las actividades en esta ruta va a resultar un retraso del proyecto. ¿Por qué? Porque es la ruta que tiene más días de duración. Aquí podemos ver que hay 50, 80, 90 días para esta ruta crítica, mucho mayor que cualquier otra ruta que tenga el proyecto. Pero si esta ruta se retrasa porque no tiene holgura, porque hay que hacerlo en forma prácticamente continua, y si hay algún inconveniente a lo largo de ese lapso de tiempo, seguramente va a traer un retraso significante dentro de la ejecución del proyecto, porque las demás actividades se van a tener que retraer o se van a dilatar, va a haber una brecha entre los momentos de encuentro o de complemento o de solapamiento o de acoplamiento, mejor dicho, de cada una de las actividades. Una herramienta muy importante dentro de la identificación o visualización del cronograma es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, conocido, muy conocido por todos, es una representación gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diferentes actividades a lo largo del total del tiempo del proyecto. Esta es la graficación de lo que es el diagrama de Gantt, donde cada actividad se presenta en forma de una barra, como lo podemos notar acá, o línea que muestra el inicio y el final de cada una de esas actividades, los grupos de actividades relacionados entre sí y las dependencias entre ambas. Y aquí tenemos los grupos que conforman. Aquí tenemos una actividad determinada con sus distintos paquetes de trabajo y las dependencias que hay en cada una de ellas, esperando que inicie o que inicie paralelamente, dependiendo del tipo de dependencias que se conjuguen entre las actividades. El proceso de optimización del cronograma, sencillamente a través de este proceso, a través de esta herramienta, nos permite reducir las duraciones de manera especial a través de un análisis matemático con el fin de buscar formas de acortar la duración del proyecto sin cambiar el alcance. Aquí tenemos, por ejemplo, un cronograma original compuesto por dos actividades, la actividad 1 y la actividad 2. Al terminar la 1 comienza la 2 y a través de la optimización del cronograma podríamos generar cambios, ¿no?, para acortar las duraciones, ¿no? La creación del cronograma, por supuesto, es un proceso que requiere constante revisión a lo largo, desde comienzo y a lo largo de todo el proceso de ejecución de los estimados, para obtener entonces un cronograma que se ajuste a las restricciones del proyecto. O sea, que seguramente el director del proyecto, con su equipo, cuando estén desarrollando la conformación del cronograma del trabajo, hará muchos ensayos. Seguramente al principio no sale lo que debe salir, porque tenemos que ajustarlo a lo que realmente conforma el acta de constitución, los recursos, las limitaciones, entre otras cosas. Entonces hay que estar en constante revisión, hay que hacer varios ensayos, varias revisiones, varias métricas, ¿no? Consultarlas, y hasta que tratemos de decir, sí, estos son los tiempos. No podemos ser tampoco subestimar, porque nos podíamos quedar cortos y esto nos retrasaría entonces alguna importante fase del proyecto. Pero tampoco podemos ser sobreestimadores, irnos por encima de las cosas, porque vamos a malgastar recursos indebidamente. La reducción o compresión de estas actividades incluye dos técnicas. La primera es la que llaman el crashing, la compresión crashing, y la segunda técnica, que es en forma paralela, que se llama fast crashing. La compresión o crashing, el sistema crashing, implica reducir el estimado original de una actividad mediante el uso de recursos adicionales. Y aquí nos dice que tenemos que usar recursos adicionales para poder reducir el tiempo, ¿no? Entonces, el caje entre el costo y la duración debe ser analizado muy cuidadosamente para determinar el mayor grado de compresión a cambio del menor aumento posible de costo. O sea, tú vas a aumentar los costos, pero tratas de aumentarlos tan poquito como sea posible, ¿no? A veces eso no es tan fácil de controlar. La compresión crashing implica
con respecto a un cronograma original de la manera que tenemos aquí abajo es sencillamente disminuir los tiempos, incluyendo más recursos, ¿no? Entonces, normalmente la compresión no siempre produce alternativas viables y muchas veces resulta en costos incrementados y quizás más de lo que se estimaba. Por otra parte, el método del paralelo o el fast tracking significa realizar entonces actividades en paralelo que normalmente se ejecutarán en secuencia, lo que implica usar recursos adicionales también. Entonces aquí tenemos cómo con respecto al cronograma original vemos que inicialmente se planifica hacer las actividades en forma de secuencia, termina una y comienza la otra, y con este método fast tracking sencillamente lo que hacemos es tratar de colocarlas en paralelo, ¿no? Implica usar recursos adicionales, por supuesto, porque estamos adelantando y estamos quizás acelerando algunas actividades que no estaban originalmente planificadas. Esta técnica seguramente muchas veces aumenta de manera desproporcionada el riesgo, porque los riesgos están calculados en función de un cronograma original asociado con el proyecto y está por supuesto limitada a relaciones de la dependencia entre las actividades, porque si estas dos actividades tienen dependencia, inicio, fin, fin, inicio, 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 como las que vimos hace ratico, no va a ser posible aplicar esta metodología fast tracking con muy buenos resultados. ¿Cuál es entonces el alcance del cronograma? Porque el cronograma tiene una importancia capital, una importancia vital dentro de la vigilancia y monitoreo de todos los resultados, avances, demora, omisiones y contradicciones que haya dentro del proceso de la ejecución del proyecto. El cronograma no solo permite identificar las actividades que se deben realizar, sino que también es un registro de las tareas que se complementaron. O sea, no es un solo documento de planificación, planificamos y ya, no. También tenemos que acoplarlo a lo que se está haciendo y evaluar, ¿no? Y evaluar. A medida que las actividades del proyecto se inician y se van completando, el director del proyecto tiene que actualizar la información del cronograma en relación con la fecha real de inicio y la de término de cada actividad para ver entonces los tiempos ganados o los tiempos consumidos de más, que nos permiten entonces evaluar cuál es el uso óptimo o no de los recursos disponibles. Esta información de actualización del cronograma a tiempo real o a resultados reales se va a utilizar entonces para comparar las fechas del cronograma original con las fechas reales, lo que nos va a permitir de alguna manera detectar desviaciones o retrasos frente a los cuales el director del proyecto puede desarrollar o implementar acciones correctivas, y esto es para acoplar o sostener o represar las desviaciones que estén en tendencia hacia un incremento desproporcionado o que se nos vaya de las manos la optimización de los recursos. El cronograma, por supuesto, es un insumo para el desarrollo de la planificación de los costos del proyecto, ya que proporciona las fechas de inicio y el fin de cada actividad, además del paquete de trabajo, el entregable como tal, cuándo se va a hacer el entregable, los outputs del mismo proyecto y los componentes del proyecto. En resumen, la gestión del cronograma se puede visualizar a través de este proceso gráfico. Conociendo el alcance del proyecto que se configura con el acta, originalmente con el acta de constitución, y el plan del cronograma, de acuerdo al análisis de lo que se establece cuándo se inicia y cuándo se debe terminar el proyecto. Vamos entonces a desglosar las actividades, o vamos a conocer las actividades en que esté dividido el proyecto. Y esto nos va entonces a permitir, a través del diagrama de red, buscar la secuencia de las actividades, los tiempos posibles, más óptimos que se van a consumir cada uno de ellos, y las dependencias que refieren cada uno de ellos, y conociendo los recursos que tenemos disponibles y sus limitaciones y la duración de cada actividad. Entonces, junto con el diagrama de red, vamos entonces a desarrollar lo que es el cronograma. Una vez desarrollado el cronograma,
obtenemos los informes del desempeño y en el proceso de controlar el cronograma a lo largo de toda la vida del proyecto vamos a tener como resultado entonces las mediciones exactas versus las mediciones planificadas, las solicitudes de cambios, si se aprobaron o no, si se pusieron en marcha, y por supuesto las actualizaciones del proyecto y de la organización. De esta manera damos por concluido entonces todo el análisis referente a la gestión del cronograma. Muchísimas gracias.